Ahí, Ahí, profe. ¿Acá? Es que no avanzamos mucho yo, ¿verdad? Vale. Siguen entrando. Ya. Cuando hablábamos del arco reflejo, mencionábamos que teníamos estructuras específicas, ¿no? Para el arco reflejo. ¿Cuáles eran esas estructuras? Un estímulo, un campo receptivo primario, que es a donde va a llegar mi estímulo, ¿vale? Una vía aferente, que es de afuera al interior, ¿vale? El ganglio de la raíz dorsal, que es quien va a aumentar la información que está entrando al tejido. Las astas posteriores de la médula espinal. Las interneuronas, o también conocidas como células de Renshaw. Las astas anteriores, que van a ser motoras. Y finalmente mencionábamos que tenemos una vía eferente. Y de esa vía eferente vamos a tener un órgano efector, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ese órgano efector, siempre el órgano efector va a ser un músculo, va a ser un tejido, un órgano que se va a encargar de mostrar la respuesta que mandó el cerebro. Y esta respuesta puede ser de forma motora, a través de una contracción, a través de un movimiento, dependiendo qué es lo que busque el tejido, ¿vale? Y mencionábamos, una vez que tenemos esto, es importante saber cuántos tipos de neuronas tenemos. Vamos a tener neuronas unipolares, bipolares y multipolares. En el caso de neuronas unipolares, o también conocidas como pseudounipolares, estamos hablando principalmente de aquellas que van a tener un solo axón, pero van a tener dos ramificaciones. De esas dos ramificaciones, a una se le conoce como zona de disparo y a la otra como terminal axonal. Básicamente, al tener estas dos extensiones, pues mencionamos que van a considerarse como neuronas sensoriales, aquellas que pueden recibir todo estímulo sensorial y que lo pueden convertir directamente en una respuesta motora, ¿vale? Básicamente, estas neuronas sensoriales las podemos encontrar a lo largo de todos los tejidos, no solamente en cerebro y médula, sino que en diferentes órganos e incluso en la misma piel, ¿ok? Si nos vamos a otro tipo de neurona, pues vamos a tener como tal las neuronas bipolares. Cuando hablamos de bipolaridad, lo mismo, se menciona que vamos a tener a cada extremo del soma o del cuerpo ramificaciones. Voy a tener por un lado la ramificación que me va a dar origen a las dendritas y por el lado inferior voy a tener la terminal axónica que de igual manera va a generar ramificación. Las neuronas bipolares, al tener estas dos extensiones a cada polo del cuerpo de la neurona, van a ser también consideradas como neuronas específicas y características de la retina, del oído interno y del área olfatoria. Al ser neuronas que se localizan principalmente en órganos sensitivos, pues se menciona que van a estar diseñadas para percibir estímulos específicos. ¿Cuáles? Estímulos luminosos, estímulos auditivos y estímulos químicos, en el caso del olfato, ¿vale? Ahora bien, si yo quiero a un tipo de neurona más completa, aquella que pueda comunicarse a lo largo de los tejidos, pues voy a tener a las multipolares. Las multipolares comúnmente se menciona que van a ser aquellas que estarán localizadas en el encéfalo y en la médula. Al ser multipolar, ¿qué quiere decir? Que va a tener múltiples ramificaciones y que estas pues, se van a poder comunicar con diversas células que se encuentran a lo largo del tejido. Cuando yo hablo de una célula multipolar, estoy hablando de una estructura que tiene una gran cantidad de dendritas, un solo axón desde luego, pero que además va a ser muy característica de localizarse en el encéfalo y en la médula. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de integrar la información. Además de ello, vean a las multipolares. A diferencia de las bipolares y las unipolares, las multipolares tienen dendríticas que parten directamente del soma, no como en las anteriores que necesitamos ramificación y posteriormente las dendritas. Aquí no. Aquí directamente el cuerpo es el que va a tener las ramificaciones dendríticas y automáticamente asegura la comunicación. De ahí que la vamos a tener principalmente localizada en encéfalo y en médula espinal, ¿vale? Dentro de los componentes del sistema nervioso central, mencionamos que vamos a tener primer orden, segundo orden y tercer orden, o por jerarquías, superior, medio e inferior. Superior queda el cerebro, medio queda el tallo mesencefálico e inferior queda como tal la médula espinal, ¿vale? Lisette, Marcelino, mencióname cuál es la principal función de la médula espinal según la anatomía. Lisette, ¿estás? Bien.
Vámonos. Juan, mencióname cuál es la principal función de la médula espinal. ¿Lo puedo buscar? No. Cuando hablamos de primera jerarquía, segunda jerarquía y tercera jerarquía, la primera jerarquía, que es el cerebro, la principal función del cerebro es integrar, organizar, interpretar la información que llega. Por eso se dice que es la transmisión de actividad neuronal. Organiza, interpreta, codifica, ¿vale? Identifica toda la información. En el caso del tallo mesencefálico, que es la segunda jerarquía o jerarquía intermedia, mencionamos que es considerado como el conmutador de la información. ¿A qué nos referimos con conmutador? A la recepcionista. Recibe la información y dice, ok, esta información tiene que pasar a la médula o se queda única y exclusivamente en el cerebro, ¿vale? El tallo mesencefálico es ese puente de comunicación entre el cerebro y la médula. El cerebro integra, codifica, organiza, interpreta la información y la médula distribuye la información hacia las diferentes estructuras. Recordemos que la médula espinal se comunica con todos los músculos, los órganos y los sistemas a través de fibras nerviosas, ¿ok? Entonces, la médula espinal es quien va a distribuir esa información hacia los diferentes órganos y sistemas con la finalidad de generar u obtener una respuesta final. Por eso mencionamos, la transmisión de la información se va a dar en el cerebro, las vías de comunicación van a ser aferentes y eferentes, como sería el caso del tallo mesencefálico, y finalmente, la actividad eléctrica, es decir, ya que llega la información a la médula, esta se va a encargar de repartirla, de generar actividad eléctrica a lo largo de, para poder transmitirla hacia las fibras nerviosas, hacia los diferentes órganos y finalmente hacia los diferentes músculos, ¿vale? Por eso a nivel de jerarquía tenemos superior el encéfalo, intermedio el tallo mesencefálico e inferior la médula espinal. ¿Podemos avanzar? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos a la parte más inferior, que única y exclusivamente reparte la información, conduce a la información, pues es la médula. ¿Qué necesitamos recordar de la médula espinal según la anatomía? Y es un error muy grande que muchos tienen. La médula espinal no tiene el mismo tamaño que la columna vertebral, hablando de longitud, ¿vale? La longitud de la columna vertebral, o sea, la columna ósea, es de 45 centímetros de longitud. Y la longitud del segmento medular, de la médula espinal como tal, es de 35 centímetros, básicamente 10 centímetros de diferencia. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros estamos hablando de que el sacro y el coxis se identifican casi a nivel de la línea glútea, aquí está, la médula espinal está terminando justo a nivel de la primera vértebra lumbar, ¿vale? Y viene la pregunta, ¿por qué cuando aplican una raquia en las mujeres que van a dar a luz, ya pasó el parto, la cesárea, lo que haya sido parto natural o cesárea, la paciente no puede caminar? ¿Qué habrán hecho cuando aplicaron la raquia? Recordemos que la raquia es la anestesia, ¿no? Se le pide a la paciente que se coloque en posición fetal, se identifican las vértebras y ¡boom! Va la aguja. La aguja es una aguja gruesa, aproximadamente 3 milímetros de diámetro, un grosor bastante amplio, larga, aproximadamente de 10 a 15 centímetros, tiene que penetrar por la columna vertebral para que pueda generar una anestesia local sobre la paciente. La pregunta es, ¿qué pasa cuando después de la raquia la paciente sale en silla de ruedas? ¿Alguien? ¿Qué pasaría? Adelante, los que me están levantando la mano. No los veo. Gael, adelante. Bueno, dentro de mi ignorancia, yo creo que, que obviamente con la raquia, pues lo que se coloca en esa zona para que obviamente
aparte de que de ahí para abajo se le llegue a tener anestesia o pues tenga anestesia y no sienta dolor a la hora del parto o de la cesárea. Eh, Aparte de eso, pues también controlaría los dolores postparto, entonces supongo que va a quedar como que todavía adormecido o con, o con eso, pues básicamente porque también se puso en el camino, o sea, que obviamente que es la médula espinal y de ahí se va para todos los nervios y todo el show, entonces supongo que es por eso que también salen como en silla de ruedas. Ya no sé si exista algún antídoto o otra sustancia para contrarrestar esos efectos o solamente con el tiempo y que el cuerpo lo asimile. Por eso, pero en pocas palabras, ¿qué le pasa a la médula? Pues adormece, pierde comunicación ¿Por qué? porque la sustancia que le pone o el anestésico pues inhibe que pues siga la comunicación. Mm, bueno, pero la anestesia te dura a lo mejor 12 horas, ¿no? Ya pasaron las 12 horas y aún así la paciente sale en silla de ruedas. ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué creen que le habrán Profesora, hecho? creo que es por el medicamento que era el bloqueo peridural. No sé si estoy bien en el nombre, profesora, pero este como medicamento es utilizado, adormece la parte inferior de la, bueno, adormece la parte. Ojo, no importa el medicamento, es la epidural, le conocen así. Ujú. Está algo que nos dijo Gael y es muy importante el tipo de anestésico que se esté utilizando, ¿vale? Los anestésicos en general siempre van a inhibir, no hay problema. Podría ser un exceso de anestésico, eso sí, pero no somos médicos como para que nos preguntemos eso, ¿no? Eso nosotros no nos incumbe. Lo que nos interesa es que la paciente salió en silla de ruedas y te la van a mandar a fisioterapia, porque esos pacientes llegan a fisioterapia. Nadie sabe qué pasó, solo le dicen, ¿quién sabe qué pasó? Tuviste a tu hijo y traía tortita bajo el brazo y ya tienes que salir en silla de ruedas, ¿no? Pero nadie le dice qué pasó. O sea, digo, milagro, ya no caminas. ¿Y ahora? Bueno, la enfermera muy comúnmente es la que aplica la raquia, pero a veces no saben de anatomía, aunque no lo crean, no saben. Y entonces a la hora que va contando las vértebras, ¿qué creen? En lugar de contar L1, contó T12. Y entonces, ¿qué pasa? La raquia se debe de aplicar por debajo de la vértebra lumbar 1, ¿vale? Si la enfermera cuenta mal, la raquia, ¿dónde creen que la aplicaron? Por encima del E1, ¿no? En esta zona. Y si la aplicó en esta zona, ¿a quién pinchó? A la médula. O sea, literal atravesó la médula con la aguja. Y es una aguja de hasta 3 milímetros de diámetro, o sea, es una cosota. Y todavía le dicen a la paciente, no te quejes, ¿no? O unas frases súper extrañas así de, no te quejes, ¿te gustó cuando lo hiciste? Y ahora no te quejes, ¿no? ¿No han escuchado eso? Mis pacientes siempre me lo dicen, que les dicen, no te quejaste cuando lo estabas haciendo, pero ahorita sí te quejas. Para empezar, eso ya es desagradable. Y si se está quejando es porque tiene dolor. Y si tiene dolor no es cualquier cosa. O sea, tiene dolor, algo está pasando. Y en efecto, la enfermera o quien le haya puesto la raquia no contabilizó las vértebras de forma adecuada. La raquia se tiene que aplicar en la zona donde está la caudequina. ¿Por qué? Porque llegamos al espacio intervertebral, ¿vale? Toda esta zona va a estar llena de líquido. Si yo inyecto, a lo mejor si llego a penetrar mucho con la aguja, me llego a dañar una fibra nerviosa, pero una fibra nerviosa. La paciente tal vez va a tener una parálisis, una sensación de hormigón en las piernas, pero nada más, porque estamos llegando a conducto raquimedular. Y cuando yo pinche, solo voy a llegar a pinchar a lo mejor a alguna otra fibra nerviosa, pero el proceso inflamatorio es mínimo, pasa después de las 12 horas. Pero si yo pincho a la médula espinal como tal, la médula espinal es un tejido que no tiene afinidad por ninguna cosa extraña. Cuando la médula espinal tiene contacto con algo ajeno a ella, automáticamente desencadena un proceso inflamatorio. Y si ese proceso inflamatorio no es atendido de forma adecuada, esa médula espinal llega a dañar toda la estructura, ¿vale? De tal manera que cuando tú pinchas por encima del E1, estás pinchando al ensanchamiento lumbosacro. ¿Y qué era el ensanchamiento lumbosacro? Mencionamos que el ensanchamiento lumbosacro me está indicando que es el engrosamiento de la médula espinal. Y justo este engrosamiento de la médula que está a nivel
de la vértebra T12 y entre la vértebra L1, es quien da origen al plexo lumbosacro. Si la enfermera, el médico, quien le haya puesto la raquia, la aplica por encima de la vértebra lumbar L1, le da en la torre al plexo lumbosacro. Y esa paciente tiene alteración de esfínteres porque sale con pañal, no puede caminar porque sale automáticamente en silla de ruedas, y cuando intenta pararse no siente las piernas, para nada siente las piernas, porque pincharon la médula, y al pinchar la médula generaste todo un proceso inflamatorio. Y si ese proceso inflamatorio no se trata de forma adecuada, se vuelve un ciclo vicioso. Y hay pacientes que después de varios años siguen con bastón y con muletas porque no alcanzan a caminar al 100%. Porque ese pinchazo literal es un daño que le estás produciendo a la médula espinal. ¿Ok? A eso se le conoce como iatrogenia médica. No hicieron un conteo adecuado y en lugar de pinchar el espacio del conducto vertebrovascular, automáticamente pinchan la médula. Por eso es importante entender que la médula espinal, el segmento medular, es más corto que el segmento vertebral. Y cuando nosotros estamos hablando de vértebra lumbar L1, estamos hablando del segmento sacrococcigio de la médula espinal. ¿Vale? Son dos cosas muy diferentes. Y entonces viene la pregunta. Cuando yo te digo, localízame al segmento medular T5, ¿dónde quedaría el segmento medular T5? Segmento medular T5. ¿Queda aquí o más arriba? Segmento medular T5. ¿Queda ahí o más arriba? Pues más arriba. Más arriba, ¿por qué? Porque aquí esto que te está marcando la imagen son las vértebras, jóvenes. Si hablo de segmento vertebral, T5, sí, este es el segmento vertebral T5, está la vértebra T5. Segmento medular T5 está por encima de, porque ya mencionamos, cuando aquí tengo vértebra lumbar, aquí ya tengo zona sacrococcígea de la médula, ¿ya vieron? La médula espinal también tiene segmento cervical, torácico, lumbar, sacro y coccígeo. De tal manera que el segmento medular coccígeo se localiza a nivel de las vértebras lumbares. ¿Ya vieron? Y entonces viene la pregunta, si yo produzco un daño por encima de la vértebra lumbar L1, ese paciente queda hemipléjico. Si yo produzco un daño por encima de la vértebra cervical C4, produzco una cuadriplegia. ¿Por qué? El ensanchamiento cervical se ubica entre C4 y C3. Si tú dañas esa zona, automáticamente dañas al plexo braquial. El ensanchamiento lumbosacro se identifica por encima de la vértebra lumbar L1. Todo lo que esté por encima del L1 puede causar una hemiplegia. ¿Por qué? Porque automáticamente cortas la comunicación con miembros inferiores. Y recordemos que en el ensanchamiento encontramos al plexo lumbosacro. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Entonces, independientemente de la anestesia, del tipo de anestésico y el tiempo de anestesia, es la zona que inyectaron. Por eso es muy importante que siempre que utilicemos algún agente externo que tenga que penetrar mi cuerpo, pues veamos que no es afín a mi tejido y que ese tejido puede comenzar un proceso inflamatorio vicioso. Y automáticamente ese proceso inflamatorio vicioso puede hacer un daño o generar un daño irreparable en el tejido. ¿Vale? ¿Hasta aquí van conmigo? Ok. Y entonces viene la pregunta. Esa paciente llega a fisioterapia, ya le pincharon la médula, ya le dieron en la torre. Y llega a fisioterapia, ¿y qué va a hacer el fisioterapeuta? ¿Qué creen que haga el fisioterapeuta? ¿O qué debería hacer el fisioterapeuta? Hubo en algún momento un chico que le llegó este caso, un caso de raquia, y dice, pues me dijo que no caminaba, profa, pero pues que ella estaba bien, que después de que comenzó la molestia, pues ella se comenzó a poner fomentos calientes y mejoraba la molestia.
¿Y qué creen? El chico comenzó a aplicar frío, corrientes, ultra, láser, tape, ¿no? Y todo lo aplicaba. Entonces hasta me dice, checo bien dónde está la línea divisoria glútea, profe, y por encimita le aplico todo, todo por encimita. Esa encimita de la línea glútea es esta zona, ¿vale? Casi a nivel de los coxales, ¿no? Estaríamos aplicando todo aquí, ¿correcto? Y ya llevo 2 semanas, profa, y no mejora. ¿Por qué cree que no mejore la paciente? Porque no se lo estaba aplicando en el lugar en la zona de afección. Exacto, el fisioterapeuta tampoco sabe anatomía. Y si fue una raquia, el tratamiento tendría que ser por encima de la vértebra lumbar L1, ¿vale? Tienes que desinflamar, correcto, tienes que aumentar tejido, correcto, tienes que evitar dolor, correcto, tienes que retroalimentar esa zona. La zona de lesión está por encima de la vértebra lumbar L1. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Es que me dijo que la raquia, profa, pues sí, pero la raquia va por debajo del L1. Si tu paciente quedó en silla de ruedas, la raquia la aplicaron por encima de las vértebras lumbares, ¿correcto? El proceso inflamatorio estará por encima de las vértebras lumbares. ¿Qué haces abajo? Por eso la paciente no mejora. Y ojo, si no actuamos en los primeros 7 días inmediato a la iatrogenia de la raquia, la paciente se puede quedar así para toda su vida, ¿eh? Por eso es importante que si ves que a la segunda sesión no hay resultados, algo estás haciendo mal. No te esperes hasta 2 semanas después porque automáticamente la paciente ya va a quedar dañada. ¿Sí queda claro entonces? Cuando hablamos de la médula espinal, los 2 apartados muy importantes son estos, los ensanchamientos. Cuando yo hablo de un golpe en los ensanchamientos, ya sé si se dañó plexo braquial o si se dañó plexo lumbosacro. Y con base en eso yo podría dar un diagnóstico específico para esa paciente, ¿vale? Funciones que favorecen la médula espinal: comunicación, control y transmisión de la información. La médula espinal siempre va a ser un medio de comunicación con el cuerpo entero porque va a permitir que a través de las fibras nerviosas la información llegue hacia zonas distales. Controla la información sin problema, siempre va a ser un relevo que permita que la información genere una respuesta refleja que vaya de estas posteriores interneuronas y estas anteriores, o que se genere una respuesta elaborada cuando la información llega a estas posteriores y asciende al cerebro. ¿Sí? ¿Sí van hasta ahí conmigo? Si la información solo pasa por el arco reflejo, mencionamos que la respuesta es rápida, ¿no? Un ligero movimiento. Pero si la información asciende al cerebro, me va a generar una respuesta elaborada, ¿no? Un movimiento más completo. Básicamente la médula se va a encargar de transmitir toda la información. Ahora bien, ¿qué otro podemos encontrar en la médula? Importante, las raíces nerviosas que tenemos. Todo lo anterior es motor, todo lo posterior es sensitivo. 2, tenemos 31 pares de nervios espinales, sin problema, de ambos lados. Y ojo, tiene que ver con el segmento medular. ¿Por qué? Porque el segmento medular tiene porción cervical, porción torácica, porción sacro, porción coxígea. Y finalmente, el ganglio espinal. El ganglio espinal es considerado como una neurona sensitiva o neurona aferente primaria. ¿A qué hace referencia con neurona aferente primaria? Neurona, pues sabemos que es una estructura que tiene muchas neuronas sensitivas. Aferente, porque la información llega de fuera hacia adentro y tiene que pasar por el ganglio de la raíz dorsal. Y primaria, porque es la primera zona de relevo que aumenta o intensifica o amplifica la información que va a llegar al cerebro, ¿vale? De tal manera que en algunas bibliografías ya más adelante, cuando lleves fisioneuro, te va a decir, el paciente tiene una lesión en neurona aferente, va a tener una lesión en neurona aferente secundaria o va a tener una lesión en tercera neurona aferente. ¿A qué se referencia? A los niveles en los cuales la información se puede amplificar. La primera neurona va a ser siempre el ganglio de la raíz dorsal, la segunda neurona va a ser núcleo cuneato sigracil y la tercera neurona aferente o la tercera aferencia va a ser el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Son los 3 niveles de relevo que van a encargarse de amplificar, filtrar y transmitir
la información de manera adecuada al cerebro, ¿vale? Ahora bien, respecto a sustancia blanca y gris, es importante recordarte que la sustancia blanca se va a dividir en cordones anterior, lateral y dorsal, y los cordones están formados por fibras blancas, fibras amielínicas. Automáticamente los cordones lo único que hacen es que comunican la información, nada más. No interpretan, no reúnen, no transforman, solo comunican, ¿vale? Y automáticamente hablamos de que de las raíces nerviosas o las fibras nerviosas espinales al encéfalo se conocen como vías ascendentes, y del cerebro hacia las fibras nerviosas las conocemos como vías descendentes o vías aferentes y vías eferentes, ¿correcto? Avanzamos y mencionamos dentro de la configuración interna. Es importante que recordemos los ligamentos dentados y las cubiertas que tiene la médula, dura madre, pía madre y aracnoides, que automáticamente al recubrir a la médula, pues favorecen la presencia y el arreglo morfológico adecuado de lo que serían las neuronas y lo que serían los cordones. Y mencionamos, en la porción gris de la médula espinal, la que parece mariposa, van a ser única y exclusivamente neuronas somatosensoriales. Y en todo lo que son los cordones, que son la parte posterior, lateral y anterior, van a ser solamente vías de comunicación, ¿vale? Vías blancas que solo conducen la información. Dentro de las vías de relevo, ya mencionábamos, neurona aferente primaria, el ganglio de la raíz dorsal. Neurona aferente secundaria, núcleo cuneatus y gracil. Neurona aferente terciaria, el tálamo, específicamente el núcleo BPL, ¿vale? Y automáticamente mencionamos, a nivel de la médula sacra, pues tenemos nervios parasimpáticos que de igual manera pueden regular la función. Además de ello, es importante recordarte que todas las fibras eferentes de la médula espinal siempre van a recibir un estímulo de tipo aferente para que puedan desarrollar su actividad. Si yo no tengo estímulos aferentes, las eferencias automáticamente no existirían, porque recordemos que la aferencia es aquella que lleva la respuesta, la información, a una fibra muscular, ¿va? Y entonces, ¿cuáles serían las principales funciones de la médula espinal? Permitir que la información viaje a lo largo de la estructura, es decir, servir como una vía de flujo de la información entre el cuerpo y el cerebro. Por eso mencionamos que automáticamente la información solo viaja a través de la médula espinal y que la médula espinal de forma simple es considerada como una carretera para la información, ¿vale? Además de ello, pues mencionamos que una de las principales funciones de la médula es integrar la actividad refleja. ¿Por qué? Porque mencionamos que única y exclusivamente la médula, con ayuda de la vía aferente y eferente, forma lo que conocemos como arco reflejo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de respuestas reflejas, la única que interviene es la médula. Pero si yo hablo de movimientos complejos, movimientos completitos, estoy hablando del cerebro, de todo mi sistema nervioso, ¿vale? De tal manera que cuando tú solo levantas la mano o haces un movimiento simple, hablamos de arco reflejo, pero cuando tú te quieres parar, bailar, moverte de cierta manera, ya estamos hablando de control motor. Y para realizar control motor, quien interviene específicamente es el cerebro y todas sus vías, piramidales y extrapiramidales, ¿correcto? ¿Podemos avanzar? Profesora, ¿puede repetir las vías de relevo otra vez, por favor? Claro. Cuando hablamos de las vías de relevo, mencionamos que van a ser aferentes, eferentes, o lo que conocemos como piramidal aferente, extrapiramidal eferente. Aferente piramidal, eferente extrapiramidal. Gracias, profesora. Avanzamos entonces. Y mencionamos, ya que sabemos que la médula espinal es la responsable de generar movimientos simples, sería importante recordarte que para que nosotros tengamos respuesta a estos movimientos simples, necesitamos estructuras pequeñas que nos den información de qué sucede en nuestro medio. Esas estructuras pequeñas, pues van a ser nada más y nada menos que los receptores. Cuando hablamos del término receptor, mencionamos que estos se encuentran en la célula y en el tejido. Cuando yo hablo de receptor celular, estoy hablando de una proteína, ¿vale? Una proteína que se encarga de unir neurotransmisores o sustancias
que buscan como finalidad desencadenar una respuesta fisiológica específica, una respuesta de la célula, activar un proceso. Pero cuando yo hablo de la parte sensitiva, yo estoy hablando de reflejo, yo estoy hablando de receptores somatosensoriales, ¿vale? De receptores de tejido. Esos receptores de tejido automáticamente son considerados como transductores, ¿vale? Porque son células nerviosas que se encargan de convertir la información del medio ambiente, es decir, los estímulos externos, en un potencial de acción que pueda viajar a lo largo de la fibra nerviosa. Entonces, el término receptor va a variar. Si se utiliza en fisiología, son considerados como transductores. Si se utiliza en la biología celular, son considerados como proteínas para la activación de ciertos procesos celulares. Y viene la pregunta, ¿cuántos tipos de receptores tendría? ¿Cuántos tipos de receptores tenemos? ¿Cuántos tenemos? Podrían ser cinco, que serían todos los sentidos que tenemos. Podrían ser 5 de todos los sentidos. Aparte de esos sentidos, ¿qué otro tendríamos? Adelante, Sara. No sé si estoy bien, los receptores del nervio o los de Ruffini. Ok, pero las familias, me refiero a las familias. Uciel. Tenemos los mecanorreceptores, termorreceptores, nocireceptores, receptores electromagnéticos y quimiorreceptores. Ok, ¿vale? Cuando hablamos de familias, en efecto, ya nos mencionó Uciel, van a depender del tipo de estímulo. Químicos, térmicos, mecánicos o mecanosensibles que van a responder a estímulos mecánicos, vibración, estiramiento, presión, ¿vale? Fotosensibles que van a depender de estímulos luminosos. Hablando de los sentidos, yo voy a tener a la vista. La vista entra dentro de la familia de los fotosensibles. Más adelante les puse una tabla, pero más o menos para irnos ubicando. La vista entra en los fotosensibles. El oído y el gusto entran dentro de los quimiorreceptores, porque al final son sustancias las que pueden llegar a activar o algunos tipos de sonidos que tienen que ver también con la acumulación o la liberación de sustancias en tejido que ayuda a que estos sean quimioreceptores. En el caso del olfato igual, en el caso del olfato y el gusto son quimioreceptores. El olfato por sustancias químicas y el gusto también al probar esas sustancias químicas, ¿vale? Entonces, olfato y gusto son quimio, vista son fotorreceptores, tacto son nociceptores, ¿vale? Y mecanorreceptores. Nociceptores, el término noci viene o proviene del término nocere, y nocere tiene que ver con dolor o daño, ¿vale? Y oído finalmente tiene que ver con mecanosensibles que pueden responder a vibración, a presión que se esté generando sobre la estructura, ¿vale? Y entonces mencionamos, de acuerdo a las diferentes estructuras, cada una se encarga de detectar los estímulos del medio ambiente, ¿vale? Y transferirlos al sistema nervioso central con la finalidad de desencadenar una respuesta. ¿Podemos avanzar? Vale. Ahora, si yo hablo de esos receptores, básicamente se dice que esos receptores son pequeños cuerpos que tengo a lo largo de mis tejidos. ¿Cómo se define un cuerpo? A un cuerpo se le define como soma. Y ese soma normalmente tiene muchas modalidades sensoriales. Cuando yo hablo de un cuerpo que cumple diversas modalidades sensoriales, hablamos de la presencia de sistemas o sentidos somáticos, ¿vale? Y esos sentidos somáticos nos hablan de la presencia de modalidades sensoriales para los diferentes sentidos que tenemos en el cuerpo humano. De tal manera que si hablamos de modalidades sensoriales específicas, tenemos al dolor, la temperatura, el tacto difuso, el tacto fino, y repito, todo lo que tenga que ver con dolor tiene que ver con el término nocicere, y nocicere significa nociceptivo, y nociceptivo o nocivo significa todo lo que tiene que ver con dolor, ¿vale? Temperatura, termorreceptores básicamente, tacto difuso, que podría yo empezar a detectar
algo o un estímulo tosco, ligero o de presión. Y en el caso del tacto fino, pues discriminar básicamente de forma precisa los espacios en los cuales se aplica un dolor, un estímulo, y el tiempo y el mecanismo de estímulo, ¿vale? En este caso, si fuera algún proceso de vibración, pues detectar cómo es esa vibración. Según estas modalidades, las 3 principales familias, de acuerdo a los estímulos que reciben los receptores, van a ser nociceptores, termorreceptores y mecanorreceptores. Nociceptores, todos aquellos que reciben estímulos de tipo doloroso, termorreceptores, frío y calor, y mecanorreceptores, estímulos mecanosensibles, vibración, tensión, presión, estiramiento de la zona, ¿vale? Y te dice, independientemente de que tengamos nocicepción, termorrecepción y mecanocepción, es importante recordarte que tenemos piel glabra y piel velluda. Es decir, los nociceptores, los termorreceptores y los mecanorreceptores van a percibir mayor estimulación si se encuentran en una zona glabra a diferencia de una zona velluda, ¿vale? La piel glabra es aquella piel descubierta de vello. La piel que tiene vellosidades es una piel velluda, ¿vale? La piel glabra, al estar descubierta de vellosidades, se menciona que tiene una gran afinidad para percibir los estímulos somatosensoriales. De tal manera que si ustedes recuerdan al homúnculo, las manos del hombrecillo son muy grandes, ¿no? Y son muy grandes porque se menciona que al tener piel glabra en las manos y en los pies, pues hace que el cuerpo perciba mucho más fácilmente los estímulos en las palmas y en los pies que a lo largo de todo el cuerpo. Si ustedes se dieron cuenta, la espalda estaba muy pequeñita, ¿no? En el dibujo la espalda es representada muy pequeña. Cuando nosotros aplicamos estímulos en la espalda es muy difícil que el paciente pueda adivinar en qué parte precisa de la espalda se aplicó el estímulo. ¿Por qué? Porque la piel tiene pequeñas vellosidades, por eso te dice, mucho ojo. Si hablamos de nociceptores, termorreceptores y mecanorreceptores, importante verificar en qué zona se está aplicando el estímulo, si es una piel glabra o si es una piel con vellosidades, ¿vale? Para mañana voy a preguntar cuáles son los mecanorreceptores, ¿vale? Ejemplo de termorreceptores, ejemplo de receptores químicos, ejemplo de receptores articulares, ejemplo de mecanorreceptores, ya lo habíamos mencionado, y ejemplo de receptores musculares. ¿Vale? ¿Puede repetirlos, profe, por favor? Sí, musculares, tendinosos, articulares, musculares, tendinosos, articulares, mecanosensibles, y los quimiorreceptores. ¿Vale? Esas son las familias. ¿Cómo se llaman los receptores que tiene cada familia? Esa es la pregunta, ¿vale? ¿Dónde se localizan? ¿A qué frecuencia responden? ¿Vale? ¿Y cuál es su función? Esas 3. ¿Dónde se localizan? ¿A qué frecuencia responden? ¿Y cuál es su función en el tejido? ¿A qué va? ¿Dónde se localizan? ¿Cuál es su función? ¿Y a qué tipo de estímulos responden? ¿Vale? Y cuando hablo de estímulos, necesito que me digan a qué frecuencia responde cada uno de los receptores. 10 Hz, 50 Hz, 8 Hz, ¿vale? Entonces nos vemos mañana porque creo que ya está la sección de las 5 también. Gracias, profe, que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, anótense. Profe. Los de las 4 se anotan, por favor, y van saliendo. Hasta luego, profe. Gracias, profe, que tenga lindo día. Gracias, profe. Igualmente, peques, gracias.